Buenos días, buenas tardes o buenas noches, referente en qué momento estén viendo este video. Mi nombre es Alonso Osvaldo de Casas, soy estudiante de Psicología de la Universidad Privada de Tacna. En esta oportunidad pues me tocó hablar sobre el tema psicopatología del instinto de supervivencia, es decir, el suicidio. El suicidio es un tema muy delicado, muy importante, que afecta la vida de muchas personas. En sí el suicidio es quitarse la vida. Este hecho es muy común en los varones. El texto también nos habla del intento de suicidio, que esto en sí se da mucho más en las mujeres y en los jóvenes. También tenemos la amenaza por suicidio, que esto en sí es cuando una persona, ya sea con palabras o con acciones, ¿no? dice que se va a matar, y esto pues para llamar la atención de las demás personas. Para que estas personas en sí pues intenten evitar o decirle no te suicides, ¿no? Buscan sobre todo ello, ¿no? Y finalmente tenemos el suicidio asistido, que se da cuando una persona en sí ayuda a otra a suicidarse, ¿no? El texto también nos habla sobre la literatura científica, donde resalta al autor Emily Durkheim en su obra El suicidio, ¿no? Donde pues en sí esta autor nos da a conocer sobre los diferentes tipos de suicidio. Bueno, la razón más frecuente por la cual un profesional de la salud llega a tener un caso de una persona que tiene se va a suicidar es porque ya sea se siente por dos razones. Uno es la persona tiene miedo de quitarse la vida y acude al profesional de la salud para que esta persona pues la ayude, ¿no? Y la segunda es porque los familiares o el entorno social de la persona que tiene tendencias suicidas pues se preocupa en sí por la persona y pues acude al profesional de salud para que lo ayude a superar, ¿no?, sus problemas de esta persona. En ciertos casos donde la persona, ¿no?, donde el suicida pues los casos de suicida que ciertos profesionales de salud han tenido, por ejemplo, unas cosas, hay que llevar en sí cierto protocolo, ¿no?, de prevención que pueda en sí ayudar a que las personas con tendencias suicidas no cometan, ¿no?, para ayudarlos. Por ejemplo, digamos, conocemos una persona que tiene tendencias suicidas, no sé, sufre de depresión y tiene tendencia a suicidarse. A esta persona tenemos nosotros que retirarle, tenemos que, por ejemplo, acudir a ese protocolo de prevención. Por ejemplo, retirarle todos los medios lesivos que pueda llegar a tener, como por ejemplo tijeras, cuchillos. Digamos, si la persona tiene una pistola, un arma, ¿no? Hay que retirársela, obviamente. También es importante tener en cuenta los fármacos, ¿no? Ya sean ¿no?, las pastillas, las drogas o incluso los fármacos tóxicos, disculpen. Todo eso tenemos que retirar para que si la persona pues no tenga estas cuestiones para que pueda llegar a suicidarse. También si el hecho de que la persona sea muy grave, los indicios suicidas, tenemos que obviamente llevarla a una institución sanitaria, médica, donde puedan pues tener todos los cuidados para poder ayudar a esta persona, ¿no? Hablar un poco de la epidemiología, hablando de datos estadísticos, donde me he quedado muy sorprendido, en verdad. Se dice que de 9.000 intentos de suicidio que se dan al día, 1.000 llegan a concluirse. Y se da esto, en la mayoría de los casos se da en varones, que también es preocupante. Por ejemplo, en los continentes de Europa y Estados Unidos o Norteamérica, los casos de suicidio han ido aumentando. Por ejemplo, también el aumento de tendencia suicida en los ancianos, ¿no? Entre el 50 o hasta 80% de los casos de suicidios que se dan, ¿no?, se dan porque los jóvenes o las personas tienen depresión, sufren de depresión.
También el texto nos cuenta la cuestión del género. Como mencioné anteriormente, hay más tendencia en los varones, a diferencia de las mujeres, que se suelen suicidar. Por cuestiones de edad, se da entre los 60 a más, ¿no? Las personas que se suicidan. Y en estado civil tenemos que tener en cuenta que las personas que son solteras o están sin pareja tienen tendencia a suicidarse también. Y finalmente, tener en cuenta también por decir, la época del año. Se dice que entre la primavera y el verano son las épocas del año donde hay más tendencia de suicidas. Bueno, otro tema, el suicidio en los jóvenes. Empezando con este tema, es muy preocupante que haya mucha tendencia de suicidio en los jóvenes. El 70% de los suicidios en los jóvenes suele ser de varones. Y el 80% en los intentos de suicidio se dan en las mujeres. Tengo también que mencionar algunos factores, ¿no? Suicidas que se dan en los jóvenes. Tenemos en sí los problemas familiares, los conflictos sociales, los conflictos disciplinarios que se dan ya sea en la escuela, ¿no? Las pérdidas, ya sea afectivas o sentimentales. Todos estos factores en sí suman para que la persona pueda llegar a suicidarse. Y el medio que más usan los jóvenes para el suicidio es el ahorcamiento. Bueno, mencionar también que analizando pues en sí todo lo anterior mencionado, es recomendable para los papás y para todos los educadores trabajar en la personalidad del joven. Tenemos la obligación, las personas adultas tienen la obligación, los educadores, los papás, tienen la obligación de trabajar en la personalidad que puede llegar a tener el joven. Para que esta persona esté preparada para poder enfrentar todos los conflictos sociales o que se le vayan a presentar en un futuro. Tienen que estar preparados porque si no, pueden llegar a tener depresión, pueden llegar a caer en el problema del alcoholismo, que también más adelante voy a hablar de ello, y pueden llegar a acabar con su vida, que su vida es muy importante. Otro tema que se habla en el texto es la gradación de riesgo de cometer suicidio. Cuando un profesional de la salud llega a tener un caso de suicidio, es importante que se le preste toda la atención posible para poder aplicar, como mencioné, todas las medidas de prevención que se puedan dar para evitar el suicidio en las personas. Existen en sí ciertos casos, ¿no?, donde la persona se ha suicidado porque no ha recibido la atención requerida que necesitaba para poder superar su problema. Es por eso que es muy importante ayudar a las personas cuando, obviamente, los profesionales, ¿no?, tienen que ayudar, tienen que saber cómo tratar a las personas. Tenemos algunos tipos, ¿no?, por así decirlo, algunos casos que se presentan cuando un profesional de salud está frente a una persona que tiene tendencias suicidas. Por ejemplo, el menos importante en sí es, por ejemplo, tenemos personas, hay casos, por ejemplo, ¿no?, que personas que se han enterado, por ejemplo, de que su vecino se ha suicidado, digamos. Entonces, ese pensamiento les entra en sus pensamientos, ¿no?, obviamente, y crean como una tendencia a decir, tengo miedo a quitarme la vida. Entonces acuden a un profesional de la salud para que estas personas suelen ser personas inseguras, personas que no son seguras de sí. Entonces esa seguridad que les falta, ¿qué hacen? Pues van al profesional de la salud y pues tratan de conseguir esa seguridad en ellos. Para pues, sí ayudar a estas personas, ¿no? Sería bueno, como digo, direccionar esos pensamientos a que hagan cosas positivas que pues los lleguen a ayudar a que olviden estos pensamientos negativos y así superar este problema. También tenemos los casos donde la persona, no sé, tiene tendencia a despreciarse, ¿no? A despreciarse y busca y cree que la muerte es el descanso que puede llegar o la solución para ya no sentir este sufrimiento, ¿no? Tenemos algunos
como por así decirlo, existe una escala, ¿no? Una escala de, ¿no? Del suicidio, donde los que se ubican en los más graves son la amenaza de suicidio mediante la verbalización, la tentativa de suicidio simbólica o real, y finalmente el suicidio frustrado, ¿no? Luego tenemos el siguiente tema, que viene siendo la exploración y valoración del riesgo suicida. Ya, como había dicho y había mencionado anteriormente, es importante que el profesional de la salud trate estos casos de suicidio de forma humana, educada y comprensiva. Está comprobado, como dije, que muchas personas que se han suicidado es porque no han recibido la ayuda que necesitan. La exploración en sí del riesgo suicida debe realizarse siempre teniendo en cuenta ciertos factores de riesgo que se pueden identificar. Por ejemplo, para tú identificar a una persona suicida tienes que ver lo siguiente: la edad, el sexo, la situación social, la depresión, señores, el alcoholismo, la enfermedad física grave, antecedentes familiares, entre otros, ¿no? Bueno, tenemos luego un tema que es el tipo de suicidio. El conocimiento en sí, tenemos que tener conocimiento de varios tipos de suicidio que existen, ¿no? Y tenemos que estar preparados para ir a su prevención. Por ejemplo, tenemos 3, ¿vale? Por su causa, por su forma y por su intencionalidad. Ok, por ejemplo, empezamos por su causa, ¿no? Acá tenemos el suicidio psicótico, neurótico, el social y el filosófico. Bueno, aquí, por así decirlo, para explicar, primeramente, el suicidio psicótico se da en sí esto en las personas que llegan a tener alucinaciones. Entonces, para que estas personas digan, yo no quiero tener estas soluciones, se cansan, estas soluciones a veces suelen ser afectan tanto, que las personas, para ya no tener esto, acaban con su vida. Luego tenemos el suicidio neurótico, que se dan en las personas que son completamente dominadas por sus emociones. Entonces, estas personas, para que sus emociones, por ejemplo, cuando tienen problemas, ¿no? Cuando sus emociones son muy intensas o negativas, estas personas llegan a recurrir al suicidio para escapar de ellas. Sus métodos para suicidarse no suelen ser tan dolorosos. Por ejemplo, acuden a drogarse, y morir, o incluso cortarse las venas para obviamente no, esos son sus métodos, ¿no? Luego tenemos el suicidio social. Aquí es bueno mencionar a Emily Durkheim nuevamente, que nos explica 3 tipos de suicidio. El primero llega a ser el suicidio egoísta, que es, por ejemplo, cuando la persona no llega a integrarse a la sociedad. Entonces esta persona pierde en sí el sentido de la vida, pierde en sí, ¿no? Y desprecia su vida y lo lleva al suicidio. Tenemos el suicidio altruista, que es todo lo contrario al suicidio egoísta. Aquí se da en sí cuando la persona se integra tanto en la sociedad que pierde todas sus motivaciones personales, ¿no? Entonces, esta persona incluso puede llegar a sacrificarse por un bien general. Luego tenemos el suicidio anómico, que se da en los sujetos en sí que son pues marginados por la sociedad, en las personas que básicamente son despreciados, ¿no? Por la sociedad. Entonces estas personas llegan a perder la esperanza, ¿no? de tener un buen futuro, y pues llegan a cometer el suicidio. Luego tenemos finalmente, ¿no? tenemos el suicidio filosófico, que esto se da en las personas que son muy cultas, las personas intelectuales que han leído tanto, tienen tantos conocimientos, que llegan a la conclusión que la humanidad está perdida, que la humanidad ya fue. Entonces llegan a tener el suicidio como, incluso piensan que el suicidio es como un medio de liberación, y estas personas recurren a ella. Y ya. Tenemos el segundo, según la forma. Acá se distingue el suicidio impulsivo y reflexivo, el histriónico y el obsesivo compulsivo. Acá debemos tener en cuenta que el suicidio impulsivo son los sujetos que cometen el suicidio para escapar de una intensa emoción negativa que los carcome, que los molesta, que los frustra. Entonces, para evitar tanta angustia, tanta frustración y tristeza, pues cometen el suicidio. Tenemos el suicidio reflexivo, que se dan en las personas melancólicas que concluyen que su vida llega a ser inútil y perjudicial, que no suman nada, entonces
Tanto es así la tristeza que llegan a suicidarse. Tenemos el suicidio electrónico, que se dan en las personas manipuladoras. Por ejemplo, estas personas llegan, incluso, antes de ejemplo, estas personas llegan a utilizar a otras personas para poder reducir sus emociones negativas. Por ejemplo, son las personas que, digamos, tienen una pareja y no sé, las tratan mal, no sé, y estas personas amenazan que se van a quitar la vida. Amenazan, no se separan en una baranda de un 10º piso y en alguno de esos episodios que llegan a tener, pues caen y se quitan la vida. Entonces, eso llega a ser. Tenemos el suicidio compulsivo, que se da en las personas que tienen un sentimiento de inferioridad y siempre quieren tener éxitos. O sea, son las personas perfeccionistas. Entonces, cuando llegan a tener, no llegan a tener éxito y, digamos, pierden algo que es muy importante para ellos, estas personas se deprimen a tal punto que deciden acabar con su vida para, por así decirlo, evitar la vergüenza o el rechazo de los demás. Luego tenemos según la intencionalidad. Acá se dan en los suicidios promovidos por la intención de morir, de huir o por el gusto, riesgo vital, por veleidad, chantaje, revancha y balance existencial. Para empezar, el suicidio con intención de morir, ¿no? Acá se dan las personas que no tienen ni metas ni objetivos, que se sienten tan vacíos que dicen, ¿para qué seguir viviendo? También se da en las personas que llegan a tener alguna enfermedad, ya sea un cáncer terminal, ¿no? Entonces son las personas desahuciadas también. Luego tenemos el suicidio con intención de huir, que se dan en las personas que han tenido un gran sufrimiento y ya no quieren seguir luchando, ya no quieren seguir enfrentando su problema, entonces han perdido la esperanza y pues se suicidan. Tenemos el suicidio por el gusto de riesgo vital y por veleidad, que se da en las personas con la personalidad dominada, intensa necesidad de tener experiencias pues excitantes, experiencias tan fuertes. Ellos saben que están arriesgando su vida, saben que pueden morir en cualquier momento. Por ejemplo, los paracaidistas, las personas que hacen, no sé, parkour en edificios de 10 pisos, no sé si han visto videos. Entonces esas personas ya saben, entonces igual se arriesgan y pues eso, pueden morir en algún momento y se considera pues esto, ¿no? El suicidio como revancha. Acá se dan las personas que han tenido algún abandono de afectividad, no sé, los ha dejado el novio, digamos una persona que les ha dejado el novio, ¿no? Esta persona, por tanto odio y que sabe que no va a regresar con esta persona, entonces para que la otra persona cierta culpabilidad, recurren a suicidarse, ¿no? Para vengarse, no lo sé. Y finalmente, la intención de suicidarse por un balance existencial negativo. Y que se dan en las personas que llegan a la conclusión que es más beneficioso morir que seguir viviendo. Luego tenemos, por último, ¿no? Tenemos la prevención del suicidio. Para evitar el suicidio es importante tener en cuenta dos factores. Una consiste en tener en cuenta los factores de riesgo y otra consiste en investigar la idealización del suicida en todas las personas que se dan en sí ciertos factores ya mencionados, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene ciertas ideas suicidas, planes suicidas, es fundamental, importante que nosotros tengamos la obligación, si conocemos, ¿no?, de llevarlo a un centro hospitalario o que lo puedan atender. Ahora, sigamos, por ejemplo, tenemos una persona que conocemos que se puede llegar a suicidar y, digamos, nos han dicho que en 2 días tenemos que llevarlo. Nosotros no podemos despegarnos de esa persona, tenemos que estar vigilando las 24 horas del día para que esta persona no se suicide, porque en cualquier momento se puede llegar a suicidar. Entonces, es muy importante. Hay que tener dos motivos en cuenta también que son muy importantes, que, como mencioné anteriormente, el alcoholismo y la depresión llegan a ser motivos vitales, o sea, motivos muy fuertes de la del suicidio. Entonces, es muy importante tener en idea que también, por ejemplo, tenemos en consideración a los ancianos. Los ancianos también son propensos a suicidarse y por ello es importante acompañarlos. Muchas veces estas personas se sienten solas. Entonces es muy importante acompañarlos y sobre todo ayudarlos a tratar sus enfermedades crónicas. Y finalmente tenemos a los jóvenes. A los jóvenes la comunicación es fundamental.
para poder ayudarlos a superar sus problemas. Entonces, para poder ayudarlos y a guiarlos a no cometer el suicidio, es fundamental la comunicación. No podemos nosotros no mantener una comunicación con los jóvenes. Ellos nos tienen que contar sus problemas para nosotros poder ayudarlos, para, o sea, los adultos poder ayudarlos, ¿no? Y bueno, como conclusión final, la vida es algo hermoso, señores. O sea, es algo hermoso que si eres cristiano, si eres creyente, Dios nos ha dado. Ahora, nuestra mamá nos ha dado la vida también. Somos seres magníficos, señores. Somos seres únicos. Tenemos conciencia. Somos capaces de hacer muchas cosas. Es muy delicado hablar del suicidio. Es un tema muy, muy triste. Afecta la vida, ya sea de la persona, ¿no?, que está pasando por ello. También afecta, a veces, en muchos casos, afecta el entorno de esta persona. Cuando una persona se quita la vida, muchas veces la mamá, el papá, los amigos se sienten tan tristes que incluso ellos mismos se llegan a deprimir, llegan a caer en la depresión y llegan a suicidarse también. Entonces, es muy importante la salud mental de las personas. Nosotros como psicólogos, bueno, somos estudiantes, en un futuro como psicólogos tenemos el deber, ¿no?, la obligación de que con nuestros conocimientos tener ese rol de poder ayudar a todas las personas que podamos, ¿no?, para evitar el suicidio en las personas. Bueno, eso sería todo por mí. Agradezco la atención y nos veremos en una próxima ocasión. Me he pasado del tiempo, pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.